Tenés todo para ser feliz para siempre, pero te estafan. ¿Estarías dispuesto a perder tu vida para recuperar tu dinero? Misun es una atractiva mujer que trabaja como anfitriona en uno de los barrios más populares de Seúl. Las últimas noches ha estado en las conversaciones de todas las que trabajan en el bar, ya que su día de jubilación está más cerca que nunca. Ha invertido mucho Bastante, diría yo. para alejarse de la noche que tanta hostilidad masculina tiene. Ahora es la envidia de muchas chicas que solían respetarla. Ella piensa en la paz que su yo del pasado tanto buscó. Más tarde, por pedido del manager, conoce a Blackjack De este hablaré más adelante. porque cuando menos lo esperaba, le dan una fatal noticia. El sueño que buscaba con tanto empeño de poner un departamento y una florería a su nombre se fuma en segundos. Aunque no es la única perjudicada, solo consigue apoyo de Do-kyun, su amiga y hermana de la vida, que a diferencia de nuestra protagonista, poco le importa qué piensan de ella, no tiene empatía por los demás, solo quiere cuidar a Misun, pero no se lo dice seguido. En fin, impulsiva, como de costumbre, conduce hasta el funeral del estafador y roba dinero. ¿Tenía la necesidad? No, pero necesitaba encontrar culpables. Frustrada pero no derrotada, Do-kyun apuesta una gran cantidad de dinero, confía en su suerte y deja que el azar sea su mejor aliado, pero a los segundos promete recuperar todo lo perdido. Para esto toma su coche y vuelve al ruedo. No es que haga un gran cambio, pero no quiere la miseria a Misun. Esa nunca fue la intención. Ella acepta un viaje y sin esperarlo consigue lo que necesitaba. Por chusma, escucha que la esposa de Blackjack le cuenta a su anfitrión favorito sobre una suma de dinero jugosa. No es algo que pase todos los días. Si bien no tiene la ubicación exacta, esto es una solución espectacular. Dinero de arriba y sin esfuerzo. Se hace con la lotería. Sin embargo, a quien quiere proteger de los demás está en serios aprietos. Humillada y cargada de las burlas de sus conocidos, Misun es orillada a ser una esclava sexual. Ella llevaba el azul en una de sus muñecas con la inscripción No escort. ya que confiaba en la estabilidad y calma que estaba construyendo, pero su viejo conocido la despoja de su añorado azul para ponerle una pulsera roja, como si dijese que ahora debe mostrar. La desesperación de una joven sin dinero. Desesperada por un mensaje que le llegó al anfitrión ventajero, maneja hasta encontrar a su amiga. Hoy no será el día que comience su OnlyFans. Como decían los demás. Esto es un día para cambiar su vida, pero sin Misun ella no puede hacerlo. Después de un gran golpe, se la lleva y la cuida hasta la mañana para decirle que recuperará todo. Solo tiene que confiar. Misun no se fía de los chismes, pero Do-kyun tiene pruebas, no son 100.000 Son millones. que pueden cambiarle la vida. Sin embargo, tomar esta decisión necesita de más control y estrategia que de impulsividad, así que Misun se mete en los planes de su amiga para darle lo que ella carece. Misun entiende que obteniendo el móvil de Blackjack podrán encontrar el dinero, pero para esto debe volver al lugar donde no quiere volver. Afortunadamente a su lado está Do-kyun, que no piensa dejarla sola y le hace jurar que si en menos de 30 minutos no sale con la información, ella se irá. La muchacha no tiene nada que perder salvo su vida. Pensar es lo que mejor le sale y no va a dejar nada al azar. Intentó hacerlo y le fue mal. Para esto cubre su rostro y se sienta en la mesa de Blackjack. Este sujeto es alguien de pocas palabras, conoce a Misun, pero como ahora lleva un antifaz, no la reconoce. Todos dicen que él fue el culpable de la muerte del estafador. Necesita tener el control, sea en el bar o en los negocios. Para esto, le exige a Misun que se quite lo que tapa su rostro. Pero ella le propone un trato. Si él gana en una batalla de tragos, cederá a sus pedidos. Se produce cierta tensión. Ambos son luchadores natos y no quieren perder una apuesta tan simple, pero que conlleva mucho control. Por su parte, Misun necesita el celular, así que hará lo máximo para evitar caer. Y él tiene tanto ego que se niega a perder con una anfitriona. Los minutos pasan y las copas se van vaciando. Es una persona sin sentimientos. Muchos lo ven como alguien de quien temer.
Su firmeza le demuestra, pero cuando una nueva botella estaba a punto de terminarse, un problema lo hace dejar la sala. En este momento, Do-kyun entra en escena para darle tiempo a Mi-sun. No estaba en el plan, realmente no planearon esto, pero unas burlas y unos insultos les permiten adelantarse a todos los que tenían planeado robar el dinero. Blackjack es un sujeto temible, pero no por eso tienen prohibido tomar lo que él usa. Sí, total. Es dinero sucio. Radiantes porque resolverán sus problemas, conducen hacia el lugar. Realmente no es tiempo de celebrar, ya que el lugar no tiene cámaras ni vigilantes, pero es un cementerio privado abandonado con muchas tumbas, así que lo que debía ser una tarea fácil le lleva más de 2 horas en el lugar. En este momento, Do-kyun demuestra que no solo Mi-sun es mente y estrategia, sus años de trabajo en la calle la hace percibir una herramienta que no debería estar allí, y un montón de tierra que no debería estar distribuido de esa forma. Alcanzar la felicidad en un momento como este debe ser extasiante. Como un shot de tequila. Ahora bien, la sorpresa las invade. Debajo del dinero hay lingotes y Mi-sun no piensa dejarlos allí. ¿Cómo lo hacen? Necesito tener su suerte. Sin nadie que lo reclame, lo toman y se van empecinadas en cambiar su futuro. Están felices por haber obtenido el dinero sucio, pero no hacen muchos kilómetros hasta que las comienzan a perseguir. La noche en la que tanto tiempo convivieron y de la cual quieren escapar, está empecinada en continuar arruinando cada plan que hacen para alejarse. Esta vez, un sujeto que conocen, pero no fue de la idea del robo, la frena para quitarle lo que por ley del ladrón es suyo. No sé si eso existe, pero pongámosles que sí. Nuevamente Mi-sun se pone al mando y soluciona el problema con una magnífica actuación. Este tomará su dinero, pero no el oro. No nos arrebatarán lo que conseguimos. Do-kyun no está del todo de acuerdo, pero confía. Le duele ver a su hermana golpeada, pero es lo mejor que pueden hacer. Antes de dejar el bosque, tiran un móvil para despistar a Blackjack. Necesitan dejar el país. Tanto oro en su poder no es algo que puedan controlar. Si bien Mi-sun es alguien con conexiones, tiene sus límites. En este momento debería apoyarse en Do-kyun, pero busca ayuda en su mamá. Pausa rápida. Siempre me preguntan dónde lo veo. Bueno, la info y enlaces interesantes están en mi canal de Telegram. Por si te sirve, el enlace está en la descripción. Y no te olvides suscribirte y activar la campanita, que me ayuda un montón. Sigamos. Esta mujer tiene las conexiones que le faltan. Pasaportes, contactos y boletos para viajar al extranjero. Ellas son sus hijas y no puede dejarlas a la deriva. Eso pensaba yo. Pero ella tiene una particular forma de ver la vida que, para darle todo lo que les piden, quiere 3 millones para su bolsillo. Es un monto razonable, pero lo que su madre quería era el total del oro, no porque Mi-sun no sepa cuidarlo o Do-kyun lo vaya a perder, sino porque los vestigios de una vida turbulenta llena de consumos indebidos le hacen pensar que el oro le devolverá esa grandeza de la que tanto ostentaba cuando tenía dinero. Ella manda a sus hijas a encargarse de los boletos y pasaportes. Fingiendo estar dormida, se lleva todo. Do-kyun, que no es el cerebro, sabe que su madre no es una mujer de fiar. Se lo dijo a su hermana, pero Mi-sun no quiso escucharla. Desde que su mamá llegó al orfanato y le dijeron que iba a ser adoptada, se rindió a sus pies. Es la única madre que tuvo y se niega a traicionar su amor. Pero las consecuencias de amar sin control no se hacen esperar. Blackjack quiere lo que es suyo. Una desenfrenada cacería que comenzó con su esposa y terminó con el socio del anfitrión chismoso da como resultado culpables a la familia de Mi-sun. Para colmo, su mamá tuvo la grandiosa idea de contratar todo un bar para ella. Se dejó llevar por caras bonitas y la sabueso de Blackjack se la lleva sin pedir permiso. Do-kyun quiso intervenir, pero lo poco que queda de amor maternal La hizo alejarse. sabía que cuidar a su madre no era algo que debían hacer, pero Mi-sun insistió y ahora no piensa volver a tropezar con la misma piedra 2 veces. Sin embargo, Mi-sun, la adorada de su madre, no quiere dejarla sola, así que persigue al coche de Blackjack. Aquí ve lo que nunca pensó ver.
Este sujeto necesita recuperar lo perdido, no está para juegos de una adicta a sustancias, los vestigios de mafiosa, Si es que en algún punto lo fue, no le ayuda para nada. El magnate es un sujeto que ha cultivado maldad pura y si no le dan lo que quiere, la muerte los espera. Mi-sun ve cómo la brea consume a su madre. Esta mujer no se va sola, la mira a los ojos y se lleva al asabueso, todo aquel que no es útil. Tiene que ser eliminado. Esos son los términos de Blackjack y no piensa romper su propio sistema de reglas por salvar a una empleada. Más tarde, las hermanas se reúnen. Mi-sun está totalmente rota, perdió a su madre por avaricia. Ahora solo tiene a Do-kyun, pero no quiere verla. Intenta buscar culpables y su hermana es la primera. Do-kyun quiere decir que recuperó el oro y que ya pueden irse, pero no puede y llora en el coche. Esa noche no solo Mi-sun perdió a su madre, la dichosa mujer que siempre que podía la maltrataba, dejó de existir. Su hermana se metió en problemas con un embajador para conseguir boletos. Ella vio un chamán un tanto raro y consiguió papeles para 3, pero ahora, Solo quedan 2. cuando se vuelven a encontrar y Do-kyun pensaba irse por su cuenta, Mi-sun toma los pasaportes y los quema. Ya lloró todo lo que tenía que llorar. Su duelo terminó. No duró mucho. Lo que le sigue es parte del final que quiere para su vida. No hará un funeral para honrar la muerte de su madre, sino que se pondrá al nivel de Blackjack para darle su merecido. O sea, Darle de su propia medicina. Do-kyun no es alguien que quiera frenar la actitud y rectitud de su hermana, así que la acompaña hasta el hospital, donde hablan, Con el quebrado. en socio del chismoso. Como todos saben que es un sujeto que lleva y trae rumores, chismes y futuros negocios, le sacan información para así dar el golpe final. Blackjack no es lo que era, y Mi-sun aprovecha su pérdida de control y autoridad para poner a todos Literal a todos. en contra suyo. El magnate consiguió mucho dinero amañando partidos de básquet y actualmente esta es su única forma de conseguir algo de dinero. Por eso, con la ayuda de las chicas del bar, esparcen rumores de que deben apostar a favor del equipo del entrenador Choi. Tal vez los milagros sí existen y el equipo que pasó toda la temporada perdiendo partidos hoy gane. ¿Quién sabe? Tal vez alguien llamada Mi-sun tuvo una pequeña conversación con el jugador estrella. Ella, que está a punto de convertirse en la dueña de su propia vida, espera que una persona como él haga lo mismo. O sea, Lo mejor que sabe hacer. todos miran el partido, es un evento importante. El dinero de un centenar de personas está en juego. Mi-sun espera que su conversación dé frutos. El marcador no juega a su favor, pero cuando el muchacho entra a la cancha, en su rostro se dibuja una sonrisa. Para ganarle a un desalmado hay que darle donde más le duele. Y si no quiere el amor de una bella mujer ni la amistad de sus socios, entonces hay que arrebatarle lo que él siempre adoró y pensó que tenía al alcance de sus manos. La estrella emergente muestra de lo que siempre fue capaz. Su talento es inmenso, pero seguir las órdenes de un corrupto estaba apagando su energía. El equipo al fin gana y todos están felices. Sin embargo, la felicidad no dura nada. Blackjack no tarda mucho en enterarse de lo que planeó. Quiere su oro o si no, sus amigas morirán. No hay forma de ganar, pero Mi-sun no está allí para ganar, sino para demostrarle que no es superior a nadie. Fue un sujeto que supo tener suerte y consiguió unos pesos más que el resto. Su rostro hizo lo demás. O sea, difundir miedo. Blackjack se desquita con ellas, pero 2 contra 1 no es una pelea justa, así que las chicas lo invitan a descansar en paz tirando el oro a la brea donde murió su madre. Este se ríe porque arruinaron su futuro, pero Mi-sun ve más allá. Si su hermana está a su lado, no importa que no haya dinero. Ella sí valora lo poco que tiene. Las hermanas dejan el lugar caminando con una enorme tranquilidad. Sorpresivamente al quebrado le llegó un mensaje. Es Mi-sun y logró engañar a todos y ocultó el oro restante en un lugar que nadie esperaba, en la florería que con tanto cariño atendía.
La muchacha camina junto a su hermana, pensando en qué vida tendrán. De ahora en adelante. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. Bueno, es una historia que me gustó, no esperaba que sea así. Sabía que era un proyecto que venía hace varios meses proyectándose en cines. Cuando me enteré de la dupla me gustó. Si bien no veo tanta química entre ellas, se nota bastante la diferencia de sus personajes y eso me hace llegar a la conclusión de que son un buen dúo. Se me hizo corta la historia, pero me gustó ese mensaje de que no siempre tiene que ganar el más corrupto. Si bien las chicas no son unos ángeles, al fin y al cabo son el malo menos malo. El final me gustó mucho porque bueno, de quien nadie esperaba nada hizo algo muy bueno. En fin, como siempre lo digo y como siempre lo hago, si tengo que ponerle un puntaje le pongo un 8,3. Espero sus puntajes en los comentarios y si tienen alguna opinión también pueden dejarla por ahí. De mi parte es todo. No se olviden de dejar un like, compartir el video que me ayuda un montón y nos vemos en un próximo resumen.